Me uno a la bienvenida de mi hermano a Steven, que si nunca has hablado con él, mi hermano tiene un don, en México decimos un ángel, para decirte un par de palabras y animarte. Y cada vez que veo a mi hermano, lo único que espero que me diga es pura vida. Es hermano de Costa Rica y su frase es: ¿cómo estás? Pura vida. Y eso sé que significa que estoy muy bien, que estoy vivo, que estoy con todo, pero sabemos que aunque quisiéramos a veces decir que todo es pura vida, a veces no es todo pura vida. Si nos acompañas aquí por primera vez, por segunda vez, si nos viste quizá en Facebook, Facebook tiene muchos filtros y no somos tan buenos como parecemos en el teléfono. Esta iglesia tiene un problema muy grande, y es que está llena de gente. El problema de nuestra iglesia es que está llena de gente. Y la belleza de nuestra iglesia es que está llena de gente. Pura vida. Compartimos la vida. Cuando estamos bien, sabemos que esta semana sé de varios hermanos que están luchando con enfermedades, con problemas, y podemos decir pura vida. Estamos juntos, caminando juntos, echándole ganas, y es una bendición en verdad poder estar aquí. Hoy terminamos con una serie de sermones y de prédicas con la que decidimos comenzar este 2023. 8 semanas, contando la de hoy, hemos estado eligiendo una parábola que Jesús contó a la gente hace más de 2000 años, cerca de 2000 años, en donde Jesús, increíblemente con su sabiduría, con su poder, estas parábolas son pequeñas historias ficticias, es decir, que no son necesariamente reales, como otra parte de la Escritura, que cuentan con situaciones cotidianas y comunes de aquel tiempo, pero que tienen significados celestiales y más allá de lo que está diciendo Jesús. Y es un tema cultural para nosotros tener que meternos a la Escritura y poder entender por qué Jesús dijo que el reino de los cielos es como un gran banquete. ¿Qué tiene que ver eso con Lubbock en 2023? Si a mí Jesús me dijera algo de Lubbock, diría algo de, no sé, el evangelio es como una tormenta de arena. Y solo los que vivimos en Lubbock diríamos, es exactamente lo que estás diciendo. Porque solo en Lubbock tenemos algo tan hermoso como el cielo café. Y solo los que vivimos en Lubbock podríamos decir, te entiendo perfecto. Eso es cultura, es una subcultura. La gente que le dice algo, no, Lubbock es hermoso, tenemos cielos cafés, ¿cómo? O le platicas de los tumbleweeds, de las cosas que hace que 2 meses estaba una locura. Había gente que tenía llena su casa, su puerta de tumbleweeds, ¿cierto? Le dices a alguien de eso y te diría, ¿eso qué? Bueno, nosotros hoy viajamos 2000 años y hemos hecho esto cada domingo y tratamos de sacar la riqueza, la cultura, de entender que originalmente Jesús no escribió una parábola necesariamente para vida abundante en Lubbock, Texas. Y decíamos que, por ejemplo, el reino de Dios es como una planta, como una higuera, por ejemplo. Y a la mayoría de nosotros, ¿cuándo vamos a ver una higuera? No sé, quizá algunos que nos guste la jardinería, pero la mayoría de nosotros no sabemos ni entendemos qué, o un grano de mostaza. O por ejemplo, Jesús dijo, el reino de los cielos es como un papá que su hijo le pide una herencia y su hijo se la gasta y se va y la despilfarra y regresa y lo perdona y el otro hijo se enoja y uno dice, ok, ahí puedo entender porque mi familia también es disfuncional. Porque mi hermano también se enojaba conmigo, porque yo también era así o asado. Y así, poco a poco podemos comprender lo que vamos viendo. Sabemos que Jesús habla de parábolas y dice, quien tenga oídos para oír, que oiga. Es casi como si dijera, a quien le quede el saco que se lo ponga. Quien quiera oír lo que voy a decir, que lo escuche, que lo oiga, y que no, se va igual de contento que como llegó, o igual de enojado, igual de frustrado. Pero quien tenga oídos, Jesús sabe que somos malos
para escuchar, y lo hemos tratado de reiterar durante 8 semanas, porque en general en la vida nos cuesta trabajo escuchar, ¿cierto? A mayoría de nosotros preferimos escuchar para ver qué vamos a contestar en una conversación. También en México decimos que el sordo no oye, pero bien que compone. Escuchamos lo que queremos escuchar, pero no me digas lo que no quiero escuchar. Eso no. Así la gente en la construcción tiene estos audífonos que te bloquean completamente. Yo recuerdo, hace un par de años traté de ayudar o de aprender el negocio de mi suegro del concreto. Y yo siento que a mí Dios no me dio el chip en el cerebro de construcción, ni de arreglar una llave en la casa, ni de armar un carrito para mi hijo. Siempre fallo en algo, a lo más simple. Y me dijo, a ver, y me dio la oportunidad de aprender lo que hace, echar concreto y cemento. Y recuerdo perfecto una vez que me dijo, ponte a cortar bloques de cemento allá. Y me dieron una sierra que le dicen de diamante no sé qué, y yo me sentía bien hombre. Y ahí estaba 2, 3 horas. Nadie me dijo que tenía que ponerme unos audífonos, porque ese timbrecito me iba a durar 3 días y no podía escuchar absolutamente nada. En mi trabajo, que uso un audífono para escuchar a alguien atrás, no escuchaba nada. Y nadie me dijo que te puedes poner un audífono y decir, no quiero escuchar nada. Y a veces me pregunto si con Dios hacemos lo mismo. Si decimos, Señor, yo ya me la sé. Este sermón es para mi hermano de junto. Esta ya la tengo yo. Hablamos de arrogancia y decimos, ese no es para mí. Que alguien más tenga oídos para oír. Y es un reto escuchar, si es un reto escuchar en la vida diaria, escuchar a Dios, sobre todo con lo que no nos gusta, es aún más difícil. Es fácil decirle a alguien más lo que no nos gusta a alguien más, pero que te digan, más adelante vamos a hablar un poco de autoridad, de que te digan qué hacer, mucho menos siendo adulto. Y lo que queremos es que en nuestra cultura la gente valora una enseñanza que es directa al punto, rápida. Cuando uno va al seminario, hay clases para predicar en donde le enseñan a uno, tienes que tener una buena introducción en tu sermón y 2 o 3 puntos claros y convincentes, y en la conclusión hablas de tu introducción y de los 3 puntos, y en inglés dicen you drive it home, y le pegas un jonrón, y ahí es cuando le dices a la gente, ¡pum! Claro, al punto. Nos gusta esa enseñanza. Algo loco de Jesús es que pocas veces Jesús enseña claro y al punto. Que tú digas, ok, Señor, dame A, B, C, las instrucciones para cómo vivir, qué hacer, cómo no hacer. Y al ser humano, cuando no tenemos esta guía de camino, si no la tenemos, la creamos. Si Dios no está hablando de cómo debo yo, por ejemplo, juzgar a alguien, yo voy a crear mis lineamientos para cómo debe ser y sentirme cómodo, cómo se debe juzgar o no juzgar. Y Jesús en las parábolas es el ejemplo más claro de que Él no muchas veces habla al punto ni te dice los 3 puntos del sermón y la conclusión para que te vayas a casa. Y entonces el reto es que en las parábolas que hemos visto durante 8 semanas, no es que nos estamos llenando de información nada más, sino que seguramente algunos de nosotros nos hemos encontrado cara a cara con un personaje que dices, ese soy yo, podría ser yo. ¿Y qué tengo que hacer en mi vida para poder vivir lo que me está pidiendo Jesús? Parte del reto del cristiano, hermano, hermana, no es saber, solo saber. No solo saberte dónde está ni el versículo, sino cómo eso que sabes afecta a tu vida diaria. ¿Amén? ¿Amén? Es decir, dice Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. Por supuesto, Señor, te alabo y te canto, pero después dice, y amarás a tu prójimo. Ya no te alabo, ya no te canto. Porque no es tan fácil amarte a ti, por supuesto que me has dado todo. Amar al jefe de finanzas de mi compañía, a él no.
Y es el verdadero reto del cristiano, que no solamente es información, sino cómo lo que Dios hace transforma mi vida día con día. El contexto para la parábola y esta última que vamos a estar viendo el día de hoy es importante, como decía al principio, para entender más o menos qué está pasando antes y un poco después de este texto. Vamos a estar en Lucas capítulo 20, versículos del 9 al 19, pero antes de pasar a Lucas 20, es importante que veamos qué pasa antes, porque justo lo que pasa antes es de lo que está tratando Jesús de responder a la situación. El pastor Jorge platicaba la semana pasada sobre una parábola de que Jesús usa el dinero para explicar a la gente cuánto le da y cuánto usa. Y decía algo hermoso que decía que ¿cuál fue la palabra que usaste, hermano? Efectividad, no, la productividad del evangelio. Es decir, que no estamos aquí nada más esperando que pase algo, sino con lo que Dios nos da, ¿qué mentalidad tenemos para usar lo que nos dio Dios, para usarlo para los demás, para ayudar, para expandir lo que nos ha dado? Y después de eso, dice la palabra de Dios que Jesús iba camino a Jerusalén, lo que le dicen la entrada triunfal, y va llegando Jesús a la ciudad, pide un burro para entrar montado en el burro, y dice la palabra de Dios en algunos evangelios que la gente echaba mantos y palmas y cosas para que el Rey de Reyes, y la gente estaba coreando y citando el Antiguo Testamento, Hosana, Hosana, llegó el Rey. Ya se está cumpliendo la profecía, ya se va a hacer esto. Y mucha de la gente creía que el reino de los cielos iba a ser grande y fuerte es nuestro Dios. Iba a ser este poderío que iba a derrotar a los romanos y se iba a entronar el Rey de Reyes y todo iba a terminar. El Rey de Reyes entra en un burro caminando, diciendo, no entienden, pero en unos días me van a matar. Con la muerte más humillante. No lo entienden, pero así se va a cumplir este tema de ser el Rey de Reyes. Y dice la palabra que camino, Jesús llega al templo y se da cuenta de una historia famosa que dice que el templo se ha convertido en Estados Unidos le decimos la pulga a los mercaditos. En México le decimos un mercado, de flea market, la pulga. La pulga es un lugar en donde uno puede ir a comprar de todo, comida, chacharitas, cositas usadas, nuevas, de todo me imagino, hasta más cosas. Y dice Jesús, esto es el templo, pero parece la pulga. Parece una pulga espiritual en donde la gente se está aprovechando de la fe para vender y hacer tratos para que lo perdonen o le vaya mejor. ¿Has escuchado alguna vez que eso pase hoy en día? Que gente lucre con la fe. Para Jesús, el utilizar el dinero para engañar a la gente es cosa seria. De hecho, Jesús reprende mucho más veces a la gente sobre cuestiones de dinero que cualquier otro tema en los evangelios. Es la palabra de Dios que a Jesús no le parece que la gente haya convertido el templo de su padre en un mercado. No sabemos con exactitud qué estaba pasando, pero algunos expertos dicen que quizás cuando iba la gente a ofrecer un animal, le decían ese animal no califica para el sacrificio, pero ¿qué crees? Aquí traigo el 2023. La cabra, la mejor que existe, por una lana, llévate y lo ofreces, y de repente el que traía a la persona ya estaba bien y lo revendían por acá. Y la gente está lucrando con la fe. Parte de esa gente que está lucrando son líderes religiosos. Tienen una tajada, en México decimos se pone la del Puebla, es la manera de decir, dame parte de lo que estás ganando. Y la gente dice a Jesús, ¿con qué autoridad? ¿Quién te dio autoridad a ti para decirnos que lo que estamos haciendo está mal? ¿Quién te dio autoridad para perdonar pecados? ¿De dónde viene? ¿Quién te crees, en otras palabras, para hacer lo que estás haciendo? Y ahí justamente es cuando Jesús
cuenta esta parábola. Si podemos poner por favor el versículo, comenzando el versículo 9. Dice la palabra de Dios: pasó luego a contarle a la gente esta parábola. En este grupo está escuchando líderes religiosos y la gente en general. Dice Jesús: un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha, pero los labradores lo golpearon, lo despidieron con las manos vacías. Versículo 11: entonces les envió otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces el dueño del terreno envió un tercero, pero aún a este lo hirieron y también lo expulsaron. Continúa Jesús contando la historia y dice: entonces pensó el dueño del viñedo, ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado. Seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron los labradores, trataron el asunto y dijeron: este es el heredero, es decir, este es el hijo del mero mero. Matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. Y en este punto los líderes religiosos se dan cuenta que así como el ejemplo que te puse sobre la tormenta de tierra que existe en Lubbock, saben que Jesús está hablando de su pueblo y de ellos. ¿Y qué dicen? Al oír esto la gente exclamó: Dios no lo quiera, que eso no pase. Y en ese momento los líderes se dan cuenta que Jesús está hablando de ellos. En aquel tiempo era común que una persona con un terreno grande que no podría trabajarlo por sí mismo o con la gente que tenía para trabajarlo, lo, diríamos hoy en día, subarrendara a alguien más, y ese alguien más lo trabajaba durante toda la temporada, y cuando llegara la época de la cosecha, ¿qué pasaba? El dueño, de manera lógica, le decía: me toca una parte porque es mi terreno. Es la historia que está contando Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, muchas veces Israel es como un viñedo, y la gente sabe que Jesús está hablando del pueblo de Dios, y la gente sabe que Jesús está hablando de la gente que golpea a los siervos como los que se creen que son dueños del lugar. Y esto te lo digo muchas veces, pero me gusta imaginar el por qué y el por qué no omiten detalles. Pero una cosa que me llama la atención es por qué el dueño del viñedo no manda siervos más imponentes. Porque parece que va uno y ¿qué le hacen? Lo golpean y lo humillan. Va otro, lo golpean y lo humillan. Va el tercero, lo golpean y lo humillan. Va el hijo y lo matan. Si yo fuera el dueño del viñedo, no mandaría a un siervo, mandaría a varios y a los más grandotes. Yo cuando trabajaba en la iglesia en México, tenemos un triste problema de que los esposos se creían muy machos y le pegaban a las esposas. No todos, pocos. Pero de repente nos llegaba un pajarito, nos decía que la hermana tal vive en una casa en donde el hermano o no hermano le pega. Y entonces logramos una técnica infalible en donde me tocaba ir a hablar con el esposo, pero para eso me llevaba a los dos hermanos más grandes de la iglesia. Y uno había servido 20 años en prisión aquí en Estados Unidos. Mi hermano Oni, que lo quiero mucho. Y entonces le decíamos al amigo o al hermano: en el nombre de Dios, si le pones una mano encima otra vez, te la vas a ver con mi hermano. Entre broma y broma, diciendo: la hermana no está sola y esto va a acabar. Y me pregunto por qué el dueño del viñedo no es más grande y fuerte, es nuestro Dios, diciendo: aquí se va a hacer lo que yo digo,
Soy el dueño. Es más, quizá el trabajador no, pero el hijo del dueño, dice la palabra de Dios, que va a pedir lo que les toca, y a él no solamente lo golpean, lo humillan, sino lo matan. Sabemos no con exactitud a cuántos días está Jesús en este texto de ser llevado a la cruz, pero sabemos que quizás es más o menos una semana. Jesús está a unos días de que los líderes religiosos se salgan con la suya y digan: ¿tú qué autoridad tienes? Tú no eres nadie y tú te vas a morir. Y es la historia del Evangelio. No como la contamos en la escuela dominical de los niños, en donde colorean una cruz bonita, de color madera, pero es la historia. Y Jesús está contando la propia historia de aquellos que lo rechazan y no quieren nada con él. La Biblia habla mucho de que Jesús vino a lo que era suyo y los suyos que lo rechazaron. Es decir, Jesús tiene este derecho divino de decir: soy el hijo del mero mero. Se cuadran o se van. Y el grande y fuerte es nuestro Dios. Dice: pero tengo un plan. Pero ustedes no me creen ni lo entienden. Y decía mi hermanito Isaac, aun cuando resucita Jesús, ¿qué les dijo? No me creen y no tienen fe. Y aquí estoy. Y no entienden. Y Jesús continúa diciendo esta historia que va llegando hasta el corazón de la gente, sabiendo que está hablando de ellos. Y el versículo 17 dice: mirándolos fijamente, Jesús les dijo. Entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra ¿qué? Angular. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, pero si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida directamente contra ellos, buscaron la manera de matarlo en aquel mismo momento, pero le temían al pueblo. ¿Tú te has preguntado con quién Jesús tiene la mayor parte de problemas cuando camina en este mundo? ¿Qué tipo de gente es el tipo de gente con el que Jesús tuvo más problemas? Quizá uno se imaginaría que con los peores de lo peor, con los pecadores. Si tú eres una persona muy moral, en donde el camino debe ser recto, uno se imaginaría que los problemas que tiene Jesús, porque es Dios y es porque es santo, será con los que no viven una vida conforme a los mandatos de Dios. ¿Cierto? La mayor cantidad de problemas que Jesús tiene es con la gente religiosa y líderes religiosos que saben mucho de esto. Bueno, por lo menos de esto, de esta parte del libro que tenemos, del Antiguo Testamento. No tenían todavía esta parte, se estaba escribiendo justo en ese momento, pero saben mucho de esto. Y Jesús, la mayor cantidad de problemas que tiene es con gente que sabe mucho de la ley. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu percepción de lo que es este libro? Si alguien te dijera, hipotéticamente, que no conoce nada de Dios o de nuestro Jesús, que te dijera: ¿qué es eso que traes ahí en la mano?
Ahora no traemos muchos Biblias, ¿cierto? Traemos el teléfono o la tableta. Pero yo cuando empecé en la iglesia, todo el mundo a la entrada traía su libro. Y es típico que uno llega a la iglesia con tu Biblia. Ahora traemos el teléfono, que es mucho más cómodo. Pero si te preguntaran, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? Piensa por 10 segundos. ¿Qué dirías? ¿Qué es este libro? ¿Cuál es tu reacción inmediata? ¿La palabra de Dios? Ok. Pero dime más, ¿cómo la palabra de Dios? ¿De qué se trata? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Habrá gente que piense que es un libro que cayó del cielo y que está lleno de reglas para cómo vivir y cómo no vivir. Y es cierto, la Biblia habla de cómo vivir y cómo no vivir, pero si somos honestos, es más que reglas de cómo vivir, amén, y cómo no vivir, ¿cierto? Habrá gente que sea bien entrada en el estudio y que diga es un libro con todas las respuestas teológicas. Todo lo que tiene que ver con Dios, aquí lo puedes encontrar. Y es cierto, aquí uno va a entender quién es Dios, por lo menos nuestro Dios. Porque muchas veces se nos olvida que cuando la gente dice Dios, a veces no se refiere a Jehová. Dios es un término genérico, ¿cierto? Dios es esta persona suprema en la vida de la gente. Nuestro Dios es el Dios que creemos que está en esta Biblia. Hay una canción que me encanta que cantamos en este lugar, que son los nombres de Dios. Y en el coro viene cada nombre que significa a qué se dedicaba ese Dios. El Dios que salva, el que provee, el Dios que es bueno. Ese es nuestro Dios. Entonces uno podrá decir reglas, cosas teológicas. En este libro están también las cosas más profundas con las que uno lucha en el corazón y en la mente, amén. Este libro trata de cuestiones que solo leyendo uno sabe que sí es cierto. Es Dios hablando. Y hay veces que no entendemos lo que dice, y aunque la Biblia habla sobre todas estas cosas y responde a nuestras preguntas más profundas, algo que quiero llamar tu atención hoy es en esto, que la mayoría de lo que está en este libro es una narrativa, es una historia contada. De hecho, si te pones, no sé si alguno ha visto, pero el primer capítulo de la Biblia dice, como telenovela mexicana, en el principio. Y al final dice, y reinará por los siglos de los siglos. Este libro eso dice. Así como cuando uno dice, aquel día, y al final de la película dice, y vivieron felices para siempre. Pero, en medio, ¿qué crees? Tiene el mismo problema que tiene Vida Abundante. Está lleno de gente disfuncional, del gran rey David, del gran asesino que se metió con la esposa de alguien y que mató al esposo, del mentiroso de Abraham o de la esposa, de gente disfuncional que se equivoca y toma malas decisiones y es exaltada cada vez que dice, Señor, la regué, pero quiero seguirte. Y Dios dice, tienes un corazón conforme al mío. Y otra vez la historia. Y hay momentos en esta historia en donde se queda bien poquita la gente que sigue a Dios. Unos cuantos que se aferran a la fe. Y de la familia más inesperada, saca Dios una línea que llega hasta la piedra angular. Este libro es la historia de principio a fin que apunta todo a la piedra angular. Todo. Y cuando uno entiende que es una historia, tiene mucho más sentido leer
lo que pasa en el Antiguo Testamento, que a veces es una locura o parece una película de guerra o de matazón. Yo recuerdo que mi hermano Tato me decía, yo no puedo creer que Dios diga la palabra de Dios que acabó con un pueblo entero. Mi Dios de amor. Dicen por ahí que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento se bautizó y se hizo bueno. Como diciendo, el Dios del Antiguo Testamento es el de furia y el de coraje, y es más como que grande y fuerte es nuestro Dios. Y el del Nuevo Testamento pareciera que es como mucho más amoroso, y no es cierto, es el mismo. Y en esta parábola Jesús dice, todo apunta a la piedra angular, a la piedra más importante de la construcción, a la que es irreemplazable. Irreemplazable. No es un halago sentir que tú y yo no somos indispensables. Es un honor poder participar en la misión de Dios, un honor. Los que le hemos dedicado la vida a Jesús, creemos que es un honor servirle, y a veces no la creemos que sin uno no pasaría. O no se hubiera bautizado aquel, o no hubiera crecido la iglesia, o no hubiera... No. Uno es reemplazable. Está aquí por la gracia de Dios. La piedra angular es irreemplazable. Si tú sacas esa parte de la historia, todo se cae. Todo se cae. Y es justo por eso, hermana, hermano, que la gente religiosa tenía tanto problema para entender quién era la piedra angular. Juan dice que el verbo o la palabra se hizo hombre, carne y hueso, y habitó entre nosotros. La palabra se hizo persona. ¿Qué significa eso? ¿Te has puesto a pensar en eso? Para mí, esa es la clave de mi vida para poder ver y entender lo que creo que es la vida. Ese es el lente con el que yo trato de ver la vida, que es que Jesús es esto, es la historia hecha hombre, pero la gente que sabía tanto de esto le costaba mucho trabajo entender que esto se pareciera a Jesús. Y yo te reto hoy a pensar que si tu teología, si tu información, tu concepto de Dios no se parece a Cristo, recheca tu teología. Si la idea que tú tienes de cómo es esto de ser cristiano no se parece a Jesús, yo te invito a rechecar la idea que tenemos de quién creemos que es Dios. Porque para aquellos que creemos que este es un libro de puras reglas, nada más de reglas, cuando Jesús cacha a la mujer en adulterio, tendemos a pensar, Jesús, eso merece que la apedreen. Y no es así como unas piedritas, ¿no? Si uno lee literatura de aquel tiempo, es que es una roca a una mujer hasta que se muera. ¡Pah! Rocazo. No es una historia bonita. Los que le gustan las reglas dicen, la ley dice que eso merece esto. Y entonces Jesús dice, no niego que esté en pecado, pero así como lo hizo aquí, dice, permítanme preguntarles algo. Quien no tenga pecado, que empiece con las pedradas. Sabio, hermoso, increíble mi Cristo, que dice, ok, va. ¿Quieren jugar con las reglas? Con las reglas. Va, sale. Quien no tenga, que empiece. Y seguramente la gente empezó no, pues ahí nos vemos. Hasta luego, señora. Y repito, Jesús no condona
lo que está haciendo la señora, ni le dice muy bien, pecadora. No, no, no. Incluso le dice, ten cuidado de seguir viviendo esa vida porque te puede ir peor, ¿cierto? No está diciendo nada en contra de no vivir una vida que refleje. Pero aquel que le gusta mucho la regla va a tener problemas con Jesús en cómo Jesús trata a la gente. Y lo que pasa es que, así como con los líderes religiosos, Jesús, si verdaderamente seguimos a Jesús, Jesús va a desafiar muchas cosas en tu vida y en la mía. Vamos a tener que cuestionar muchas cosas cuando caminamos con Jesús. Una parte que nuestra cultura naturalmente hace es que es mucho más sencillo ver a Jesús como mi Salvador que como mi Señor y mi Rey. ¿Por qué? Si yo veo a mi Jesús solo como mi Salvador, es de corazón hermoso alabarle, adorarle, darle gracias, porque es de corazón y es bueno que sea Salvador. Pero dice la palabra, Jesús es el Señor de mi vida. Como la película, mi Señor. ¿Qué necesita mi Señor? Mi Señor. Lo que usted diga, mi Señor. ¿A quién le gusta tener un Señor en la vida? ¿Alguien más tiene problemas con la autoridad? Yo de broma, el año pasado que vino mi mamita hermosa, le decía a mi mamá, me pedía que hiciera algo y de broma le decía, acuérdate que tengo 39 años, ya no me mandas. De broma, y ahí lo hacía lo que me pedía. Yo tengo un problema con la autoridad. No me gusta que me manden. Sobre todo gente que no me cae bien. He tenido trabajos que tenía un jefe o una jefa que odiaba saber que iba al trabajo porque me iba a decir qué hacer. Iván sabía cómo hacerlo mejor. Iván sabía que eso estaba mal y cómo lo voy a hacer mejor que tú. Y uno se da cuenta que entonces ya es supervisor y la gente piensa lo mismo de uno. Y quiere ser alguien que inspire, pero con Jesús es Señor y Rey de mi vida. Jesús va a desafiar tus creencias. Va a desafiar tus creencias en lo que crees, en lo más profundo de cómo ves la vida. Jesús, esto es difícil, va a desafiar tus lealtades. ¿A qué y a quién le eres leal, fiel? ¿Por qué no? ¿Por qué estarás dispuesto a morir y por qué no? Y hay cosas tontas, ¿eh? Yo me acuerdo predicar cortito cuando jugaba el América los domingos, porque quería llegar a la casa a ver el partido. La gente decía, ¿por qué hoy estuvo tan cortito el sermón? Porque decía, el América juega a las 12. Y es una tontería, pero mi lealtad con el equipo de mis amores, con el deporte que adoro o que amaba, quizá ya no tanto, me llamaba. Jesús desafió mi lealtad con mi papá, que me dejaba de hablar cuando iba a una iglesia cristiana, y lo amo. Y me decía, eso no te lo enseñé yo. Y años después me acuerdo que se bautizara conmigo y decir, tú eres fiel, Dios, lo dijiste, yo lo creo. No lo creía antes, lo creo. Y soy tan tonto, Dios, que después no lo voy a volver a creer. Jesús va a desafiar cómo usas tu dinero. En el país que venimos al sueño americano,
esa es bien dura. Jesús va a decir, alguien en la palabra cuenta a Dios que tenía mucho dinero y que le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Y qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes, deshazte de todo lo que tienes y vas a entender un poquito de qué se trata el reino de los cielos. ¿Y qué dijo el Señor? Mejor no, muchas gracias. Ese mensaje no es para mí. Jesús va a desafiar cómo usas tu dinero, cómo ayudas a alguien. Se me viene a la mente, en este lugar hay una hermana que no voy a decir quién es para no ponerla en evidencia, pero hace como 6 meses, un hermano que estuvo aquí unos meses se iba a México y estábamos en la mañana antes de que fuera al aeropuerto comprando un par de cosas, pero no tenía mucho dinero y sabía que estaba muy corto y nadie sabía más que entre nosotros. Llega una hermana hermosa de este lugar, nos la encontramos en la tienda, le dice, hermano, compre algo a su familia, y le da en la mano $100 de la nada. Y la hermana no lo puso en Facebook ni se grabó así diciendo el dinero. Ese día me di cuenta cómo usa su dinero. Cuando pedimos aquí es de lo más delicado, porque la gente muchas veces no viene a la iglesia pensando que se usa mal o nos hacemos ricos o lo mal manejamos. Es un tema bien complicado. Jesús va a desafiar cómo usas tu dinero. Jesús va a desafiar cómo lidias con el pecado. Pero sobre todo con tu pecado. Porque qué fácil es lidiar con el pecado ajeno, amén. Es fácil ver el pecado en los demás. Decir, lleva 5 matrimonios, se embarazó de, no está casada, el hermano toma y pasa. Yo me acuerdo la primera vez que invité a un hermano a la casa. Tenemos una cantina en la sala. Es un lugar, una cantina, no una cantina, no viene la gente a tomar ahí, sino es una mesita con botellas. Y la mayoría de esas botellas llevan ahí 5 años sin abrir. Quizá una vez al año abrimos una para algo. Y me acuerdo que en cuanto llegó un hermano me dijo, uy hermano, ¿quién se toma todo eso? Y me dio pena, un poco de pena. Pero Jesús va a desafiar lo que traes en el closet. No lo que está en el filtro de Facebook. Va a desafiar lo más profundo de tu matrimonio, que es en donde sale a veces el monstruo que llevamos dentro. Mi hermano, me iba a ver con mi hermano hace una semana y quedamos. Nos vemos el lunes a tal hora. Y como a la hora me dice, hermano, no va a poder porque ando con mi esposa haciendo las cosas. Y le dije, no te preocupes, hermano, yo también soy mandilón. Entiendo cómo es ese tema. Nos vemos otro día. Porque desafía la vida. Y entonces estos desafíos muchas veces son antídotos contra la religiosidad. Y mi mensaje o mi desafío para nosotros es tener los oídos abiertos para no caer en esa religiosidad. Que donde no hay claridad exacta en donde dice Jesús algo, no creamos que tenemos que crear el camino de cómo es, porque no sabemos. No sabemos. Ayer platicando con mi hermano me preguntó sobre un tema bien controversial y mi respuesta fue, no sé, no tengo una posición sobre ese tema. A veces siento que sí está bien y a veces siento que no, y a veces siento que la situación lo merita. No sé. Y el religioso va a ser, no, es que Jeremías 34:22 dice Dios, a ver, compara otra vez tu teología
con la piedra angular. Y termino con esto. Jesús tiene toda autoridad en el mundo, en la vida. Toda autoridad. Dicen los que no lo querían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Qué bendito lenguaje habla el viento? ¿Qué habla el mar? Que hasta eso le obedece al que toda autoridad tiene en esta tierra. Entonces yo te invito a no pensar en la autoridad de Dios como el mero que se va a hacer lo que Él diga, sino como este Dios de amor que te invita a la historia que está escribiendo y ser parte de la historia. A ti y a mí nos tocó en este momento estar en Lubbock, Texas, en medio de la tormenta de tierra que nadie quiere estar. Pero aquí nos tocó. Y en este pequeño nicho queremos hacer una historia. Queremos ser parte de la historia de Jesús. Pequeño. Y en este nicho queremos caminar y decirnos: pura vida. Pura vida. Entendiendo que la pura vida no es todo perfecto. Pura vida porque estamos en la historia, en el camino, y porque juntos ahí vamos caminando. Durante esta canción te invito a tomar unos segundos, un par de minutos para reflexionar sobre qué tan agudo está tu sentido del oído con Dios. Durante 8 semanas has querido escuchar, te quedó el saco. Qué bueno, qué bueno. Al final de cuentas Dios dice: todos los que dicen que ven, que escuchan, que saben, son los más ciegos, los más sordos y los más tontos. Los que dicen: no sé, estoy confundido, Señor, dime, ayúdame, con esos estoy. Me encanta que viene Isaac, dentro de la simpleza de mi hermanito, escoge su versículo y en la simpleza del evangelio nos da un mensaje de amor. Y me imagino el religioso que está de este lado, invisible. Ese niño no debería estar en el altar. Ese niño, no está bien que los niños estén ahí. Y con ganas de decir la religión: ¿y tú qué te metes? Padre Dios, te amamos y te alabamos, Señor, como Salvador, como nuestro Creador. Señor, tú eres todopoderoso, Señor, y queremos escucharte. Queremos no solamente alabarte, Señor, pero vivir sabiendo que estamos bajo tu autoridad, pero también bajo tu gran misericordia y tu gracia que nos cubre día a día, Señor. Dios, te cantamos hoy porque sabemos que has sido bueno con nosotros, Señor, has sido fiel. Podemos ver hacia el pasado y ver que nos hemos equivocado una y otra vez, Señor, y algo que ha sido constante es tu amor y tu fidelidad a cada paso que hemos tomado, Señor. Señor, queremos cantar de tu bondad, que la gente escuche que servimos y que amamos a un Dios bueno, amoroso. Señor, te pido en esta tarde que nos ayudes a luchar en contra de ideas y
de ideologías, Señor, que nos hacen ser como aquellas personas que golpean y que lastiman a quien trae verdad y amor, Señor. Queremos cantar de tu amor y de tu bondad, Señor. Yo te pido en esta tarde que si alguien, Dios, está luchando con cualquier dificultad interna, Dios, con cualquier problema en su familia, en su matrimonio, en su salud, Dios, que tú bendigas el esfuerzo de estar aquí, Señor, que nos des esta fuerza para poder estar juntos y caminar juntos, Señor. Señor, quebranta nuestra alma, Señor. Tú solamente puedes hacerla pedazos y recogerla en tus manos, Señor, y mostrarnos este amor que solo tú tienes, Padre bendito. Dios, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de la piedra angular, de quien es irreemplazable, del único y más grande Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén.